Perdona, ¿es un ejemplo de qué? ¿Cuál era lo primero de todo? Es un ejemplo, por ejemplo, de esas dificultades que tú has señalado, por las cuales un ejército Ah, vale. no llega a conectarse con ámbitos ajenos a él por cuestiones Uf, internas de jerarquía uf. institucional y al mismo tiempo por cuestiones que a lo mejor tienen que ver con economía, con cuestiones geopolíticas, con un montón de temas. Sí, bueno, es que si ya de por sí parece que no, pero que un ejército se coordine entre sí en el campo de batalla es bastante complicado, requiere mucho adiestramiento y solo los mejores ejércitos son capaces de hacer realmente una buena coordinación, hacer armas combinadas, que se conoce así. Hmm. No te digo ya cuando hablamos de cooperar con otros organismos del gobierno o encima con empresas. Entonces, normalmente ese tipo de colaboración pues surge de una manera más espontánea, pero está relacionado con otra cuestión. Cuando hemos dicho que la industria pesada es esa industria que en cierto sentido se ha quedado obsoleta para la guerra moderna, en parte, no totalmente, pero solo en parte. Lo que sucede es que cuando nació la industria pesada, yo, igual que hacía tractores, hacía tanques. ¿Por qué? Porque era la misma base tecnológica. En el fondo era poner acero, motor, dominar la mecánica. Ya está. Entonces, el precio del tanque, el precio de eso era muy sencillo. Y para la industria era muy sencillo porque producían tractores igual que te producían armamento. Claro, a medida que la sociedad ha ido por un camino, la guerra ha ido por otro. Y entonces la industria de defensa se ha especializado, pero digamos que ahora está llegando un momento en el que esa industria que hacía lo que se le daba bien, que era acero, que era tal, tiene que manejar microelectrónica, pero eso no ha emergido en la industria militar, ha emergido en la industria civil. Entonces, estamos llegando a un momento en el que el principal suministrador de drones de la guerra de Ucrania es una compañía civil y los drones son civiles, es DJI, son Claro. los Phantom, los Mavic, todos estos modelos de los que fabrican 5 millones al año. Hmm. Por tanto, esas dependencias desde luego existen y esto crea riesgos en el campo de batalla. El problema cuál va a ser, ver si la industria de defensa es capaz de adaptarse y cómo va a adaptarse a ese mundo. ¿Qué va a pasar? ¿Va a desaparecer la industria tal y como lo conocíamos? ¿O estas nuevas empresas van a pegar el salto ahí para lograr generar esas redes? Pero el problema, nuevamente, lo de las redes, el enjambre, porque el enjambre no deja de ser una suerte de red, ¿no? Pues suena todo sugerente y van por ahí los tiros, pero hay que tener en cuenta que es como un ideal, es decir, tenerlo todo interconectado perfectamente. Ujú. Pero la realidad es otra, la realidad es que interconectarlo todo, al final la centralización de qué surge, de la eficiencia, es decir, cuando yo quiero ahorrar, pues centralizo las cosas porque es mejor tener un decisor para todo que tener 20 decisores en 20 sitios distintos. Luego eso te da flexibilidad táctica, pero el coste en tiempo de paz, cuántas bases tengo que tener, cuántos oficiales tengo que formar para hacerse cargo de todo eso te eleva los costes. Por eso la cuestión es que va a haber ejércitos que son una puñetera red, con perdón de la expresión, como el de Estados Unidos, que tiene dinero, y luego va a haber ejércitos, pues como el nuestro, mucho más humildes, que van a tener que priorizar, oye, la red donde la creamos y dónde hay que mantener la centralización, porque esto no hay quien lo pague, ¿no? Pues ese es un poco el Claro. dilema. Y todos esos problemas, por supuesto, que comentábamos de incompatibilidad de equipos, de telecomunicaciones con otras empresas, ni digamos, pues están ahí, desde luego. Y ese es el gran reto de integrarlo todo. Y antes de preguntarte por el tema de tierra, y por una pequeña reflexión que hago, ¿no? Inevitablemente el ámbito empresarial, el ámbito de la innovación tecnológica, tiene una retroalimentación, una influencia recíproca con el ámbito militar y viceversa. Es decir, la guerra permite avances científicos y tecnológicos muy importantes que luego repercuten en el ámbito civil, en el ámbito en tiempos de paz y viceversa, ¿no? Pero claro, en el momento en que se produce la guerra en sí, en el momento en que la guerra es caliente, ¿cómo esa reciprocidad afecta al campo de batalla, a tu juicio? Mm, ¿Puedes volver a reformulármelo? Uf, a ver cómo lo hago. Quiero decir, ¿de qué manera en el momento en que la guerra se produce, el ámbito militar y el ámbito empresarial o el ámbito burocrático, el ámbito civil, se influyen mutuamente para el avance de las hostilidades hacia una hipotética victoria? Lo digo porque ha habido momentos, por ejemplo, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi, el ejército, pues Ujú. partía del apoyo que tenían los concerts, los contubernios empresariales, para desarrollar tecnología que luego influyera en la acción bélica. Previamente, los años previos en que Hitler llegó del 36 al 39 al poder, la propia
industria alemana se fue encaminando para la guerra, evidentemente. Las propias carreteras alemanas, que en gran medida la construcción de esas infraestructuras fue lo que llevó a que el paro de 6 millones de alemanes pasase prácticamente a cero, se fue encaminado hacia la guerra. Entonces, yo lo que te pregunto es, una vez que las hostilidades ya han empezado, ¿cómo esa retroalimentación entre lo militar y lo civil se desarrolla? Y si eso es determinante, pregunto, si eso puede ser determinante de cara a poder ganar una guerra. ¿Sabes qué pasa? Es que estamos en un momento muy peculiar por ejemplo, ¿no? Pensemos, no, lo típico de Internet, ¿no? Que surge a raíz de, pues de que DARPA quería conectar ordenadores de distintos centros de investigación en el tema nuclear y tal. Como te digo, es que antes había unas inercias, porque, por ejemplo, la electrónica primitiva en realidad era como la industria pesada, es decir, para conseguir un nuevo ordenador mejor que el anterior o un nuevo satélite mejor que el anterior tenías que gastar mucho dinero en cada pequeña mejora. Entonces, en el fondo era una dinámica muy parecida a la de la industria pesada, así que iban más o menos en paralelo. Sí. Claro, hoy día, en principio, la historia nos diría es fundamental. Pero la historia también nos diría, es que no va a haber tal diferencia. Es decir, las empresas civiles van a ser militares. Si Ford fabricaba tractores, podrá fabricar de tanques. El problema es que ya no es así. Volkswagen no puede fabricar tanques. No tienen esa capacidad. El tanque es tan distinto de fabricar un coche ahora mismo, no como sucedía al comienzo, cuando se basaban en tecnologías en las mismas tecnologías, pero mucho más simples. Entonces, el asunto es que creo que habría mucha menos compenetración y muchos menos vasos comunicantes de los que podrían haber existido en guerras del pasado. ¿Qué hace cada uno, básicamente? La industria civil ha aplastado a la militar en lo que tenga que ver con conexiones, con el desarrollo de productos de microelectrónica fiables y baratos. Pero es verdad que la industria de defensa provee aún unos bastantes nichos muy claves. Por ejemplo, sensores. Es decir, las mejores cámaras térmicas del mundo, obviamente son militares, muchas de ellas son francesas. Francia tiene un potencial en esto. Los mejores radares, aunque están entrando también cada vez más las empresas civiles, por ahora siguen siendo con diferencia militares. Todo lo que tenga que ver con cañones, fabricación de blindajes, pues lógicamente ahí la empresa militar pues tiene mucho más que decir. Y comunicaciones seguras, yo creo que se ha logrado ya un nivel muy elevado, pero ahí no tengo tanta idea, ¿no? Pero entiendo que debería poder la industria militar. Por ejemplo, en materia espacial probablemente ya no, es decir, aunque el satélite de espionaje tendrá una resolución y unas características muy superiores a cualquier cosa que otras empresas como Starlink puedan poner en el espacio, el ritmo de avance de estas empresas y la cantidad de satélites que pueden poner van a hacer que en muchos casos la mayor parte de los países que han invertido en esto, no sé si tanto como ver su... Porque a veces también es una cuestión de que, mira, tengo mi satélite y punto, y nadie sabe ni lo que veo o lo que dejo de ver con ese satélite. No es tanto que sea el mejor o peor, pero en todo caso esas empresas quizás ya han alcanzado en muchos sentidos con su cantidad a la calidad que ofrecen el pequeño número de satélites espía. Luego también capacidades de guerra cibernética, pues es verdad que lo que puede hacer la NSA de Estados Unidos en materia de guerra cibernética, de atacar servidores de tal, pues probablemente no lo puede hacer ninguna empresa del mundo en ningún sentido, ¿no? Pero ya estamos hablando de la liga de primera, ¿no? Entonces, esa integración que parecería obvia no es tan sencilla y la pregunta ahí sería si la industria civil se va a comer a la militar en muchos sentidos. Vamos a ver Elon Musk, por ejemplo, los servidores de la CIA los gestiona Amazon, que eso, bueno, pues fue en su momento algo gordo y sorprendente, la verdad. Yo soy un poco desconfiado con respecto a las concentraciones de poder de ese tipo especialmente, ¿no? Pero bueno, así es. Entonces, esas son la clave, ¿no? Ver si la industria civil es capaz de comerse a buena parte de la militar y luego la militar te va a proveer determinados nichos que, como en el mercado civil no puedes investigar ni invertir ni te van a dar beneficios porque nadie compra cañones, pues tendrá que hacerlo una industria más especializada. ¿Sabes qué pasa? Que a medida que cuentas cosas me surgen más preguntas y es un problema porque entonces tengo que retrasar la siguiente. Pero claro, lo que has dicho de Amazon me parece muy revelador. Tienes tu razón, evidentemente, la relación entre el mundo civil y el mundo militar no es el mismo ahora que la década de 1930,
aunque estuviésemos en un periodo de entreguerras y muy cercanos al 39, 45, etcétera. Pero tú dirías, con esto que me has dicho de Amazon, ¿tú dirías que Amazon, en cierto sentido, estaría al servicio, en tiempos de paz, del hegemón geopolítico militar de Estados Unidos? A ver, a mí me queda muy claro que a día de hoy tendrían que estarlos, quieran o no quieran. Y lo normal es que lo estén, ¿no? Porque las guerras, bueno, si me permite hacer publicidad, nada, de que va a salir en febrero del próximo año, pues un libro que publico que me ha llevado bastante trabajo y bueno, pues una de las ideas esenciales es que al final, pues el ser humano se orquesta en grupos humanos y aunque a menudo hablemos de las multinacionales como cuerpos independientes que influyen y qué tal, al final tienen gerentes, tienen sedes, tienen fábricas y, por ejemplo, no sé, cuando Fanta, ¿no? Cuando Coca-Cola en Alemania tuvo que irse del país, quedó Fanta. No destruyeron la empresa, no hicieron nada. Los alemanes de Coca-Cola constituyeron Fanta y crearon Fanta y dieron de beber al Tercer Reich en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, con las empresas pasa lo mismo. Las empresas tienen bandera, están mucho más cercanos a unos grupos humanos que a otros. Ahora, sí que hay un tema que son corporaciones que han alcanzado unas cuotas de poder tremendas. Y, por ejemplo, como comentaba un funcionario, creo que era del Departamento de Comercio de Estados Unidos, su política antes con este tipo de empresas era siempre hay que evitar concentraciones de poder. Por eso a la de Rockefeller, la Standard Oil, se la troceó en 34 compañías distintas. Es demasiado poderosa. Claro, ¿qué pasa? Que ellos han dejado de aplicar esa doctrina funcionarial y ahora pasan a aplicar la de el mejor beneficio del consumidor. Entonces, si el consumidor tiene productos baratos, seguros, y la verdad Amazon da bastante buenos servicios, pues no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, están permitiendo que crezcan unos gigantes que a día de hoy yo no creo que haya una ideología, una corriente de ideas que apoye su, no sé, su obtención del poder o algo así, pero por ejemplo, un mecanismo que yo veo que puede producirse algún día es que uno de estos grandes magnates se presente a las elecciones de Estados Unidos y llegue a tener el poder de una de las mayores empresas y del Estado y complementar lo único que les falta a estas empresas, que es la fuerza, la herramienta coercitiva, el monopolio de la violencia. Y ahí sí que me pregunto qué puede surgir de ese híbrido. Igual no pasa nada, ¿no? Pero también no sé, yo estaría atento porque estas compañías tienen una cantidad de información de todo el mundo y unas posibilidades que en fin, incluso para los estados, son un asunto muy serio, ¿no? Tú hace unas décadas tú podías aislar tu país, tus comunicaciones, cortarlas. Hoy día es muchísimo más difícil y posiblemente si una de esas compañías se empeña en que no lo aísles, no lo aíslas completamente. Puedes cortar mucho, pero bueno, no sé, me da que pensar, ¿no? Bueno, Ahí está la cosa. lo que pasa es que esto ya nos llevaría a un análisis que nos saca un poco de la charla, ¿no? Que si se está, a través de estas megacorporaciones, si se está conformando una suerte de élite cosmopolita que puede influir en este tipo de cuestiones que estamos tratando aquí. Pero quiero retomar el tema de la guerra en tierra porque si no nos desviamos, ¿no? Tú has dicho, has sido muy tajante, Yago, al inicio de la primera respuesta. Las guerras se siguen ganando en tierra, sobre el terreno. ¿Cómo se pueden ganar las guerras sobre el terreno en el futuro inmediato o en el medio plazo? Es decir, ¿las tácticas militares van a ser iguales o hay muchos cambios importantes a nivel tecnológico científico o en la forma de administrar las tropas o de conformar las tropas? Porque los ejércitos con leva forzosa pues han dado paso a unos ejércitos más profesionalizados, a gente que despectivamente dicen que son realmente mercenarios que combaten por dinero, pero yo recuerdo que, por ejemplo, cuando Stalin llegó al poder en la Unión Soviética, él estaba muy obsesionado debido a cómo se había desarrollado la guerra civil rusa, que fue la guerra civil más sanguinaria de la historia, donde además hubo una invasión por ciertos estados al poder, que aparte que no solo era una lucha, como tú bien sabes, entre el ejército rojo y el ejército blanco, sino que intervinieron potencias extranjeras que fueron expulsadas. Y Stalin, cuando llegó al poder en el 24, y muchos generales del ejército rojo provenían del ejército zarista, hubo muchas tensiones a la hora de cambiar la forma de enfocar la guerra entonces. Había mucha gente todavía de esos generales muy partidarios de la caballería como factor para ganar las guerras, mientras que Stalin y otra gente estaban más dedicados a la infantería y a la remodelación industrial del ejército.
Y eso creo que a la larga fue determinante para poder construir el Ejército Rojo tal y como lo conocimos y tal y como se enfrentó, aparte de otras cuestiones, a la Wehrmacht alemana, que aparentemente era el ejército, las tropas de tierra más poderosas del mundo. Ahora, yéndonos al año 2023, se producen en los ejércitos estas cuestiones, estos debates en torno a cómo cambiar el esfuerzo bélico en tierra, cómo cambiar el tema de las tropas, qué armas hay que llevar. Hay gente que lo ha preguntado en el chat, los drones que has mencionado, ¿van a ser tan determinantes como alguna gente piensa en el campo de batalla? ¿O no va a ser para tanto? ¿Va a ocurrir algo parecido? ¿Va a seguir siendo determinante la moral del bando, como ocurrió en la guerra de Vietnam, y el conocimiento del terreno? Sé que son muchas cuestiones en una sola, pero vamos, puedes explayarte todo lo que quieras para contestar. Bueno, pues vamos a por ello. A ver, ¿te suena un historiador que se llama Clifford Rogers? Sí, me suena. No he leído nada de él, pero sé quién es. Vale, pues este hombre en los años 50 tiene un artículo seminal, no sé, ya no me acuerdo muy bien del nombre, creo que algo así de la influencia de las guerras en... No me acuerdo ahora muy bien del nombre. Pero bueno, eso es parte del doctorado, ¿no? Mío, que he tenido que estudiarlo mucho. Entonces, él inauguró una rama de la historia preciosa que se llama pues la revolución militar, que está muy relacionada con los procesos de innovación militar que se estudian en estudios estratégicos. Son primo hermanas esas dos ramas, ¿no?, del conocimiento. Entonces, Clifford Rogers lo que explica es cómo el modo de hacer la guerra cambia las sociedades, ¿vale? Por Bien. eso la guerra se puede estudiar desde un ámbito muy social. Y no solo la guerra, sino en el fondo, por lo que tú me estás preguntando en muchos sentidos, es por la doctrina militar, por el modo de combatir de los ejércitos. Cómo organizo divisiones, brigadas, qué tecnologías meto, qué enfoque tengo para la guerra terrestre, naval, aérea. Un ejemplo de lo que estabas comentando, un paralelismo muy interesante. El Reino Unido, tras la Primera Guerra Mundial y durante la Primera Guerra Mundial, es el principal operador de carros de combate, de tanques. Los utiliza de una manera innovadora y logra romper el frente alemán en la Gran Guerra. Entonces desarrollan, mientras Alemania tenía impuesto el Tratado de Varsovia, todo un cuerpo acorazado que pues no llega muy lejos. ¿Y cómo es posible que los alemanes que tuvieron el Tratado de Versalles, que estuvieron 10 años por detrás, acabarán desarrollando un cuerpo Panzer que les dio tantas victorias? ¿Cómo es posible que los británicos se quedaran tan atrás? Pues una de las explicaciones tiene que ver con la parte más social de ese ejército. La nobleza británica era un ejército más elitista que el alemán. La nobleza británica ocupaba muchísimos puestos dentro de ese ejército. Y adivina cuál era su gusto, cuál era su deporte. Les gustaba mucho, no sé si es el cricket o el polo, no, el polo. El caballo era un símbolo de nobleza, inspiraba el romanticismo de Lorenz de Arabia, de los exploradores y conquistadores de África. Entonces, por eso había un empeño por parte de la nobleza también rusa de mantener el caballo como todo ese símbolo. Y eso tiene que ver con la doctrina militar. En cambio, Stalin quería industrializar, buscaba la infantería, que siempre es la idea del campesino, y es mucho más barata, ¿no? En cierto sentido. ¿Leo el comentario o...? No, yo los Ah, pongo. Esto es como Telecinco, ¿no? Con Ferreras. Yo pongo los comentarios y la gente que los lea, pero tú sigues poniendo, no hay problema. perfecto. Entonces tú me preguntas, ¿ahora hay ejércitos planteándose estos cambios? ¿Qué viene? ¿Qué es lo siguiente? Y sí, claramente. Ahora, hay dos ejércitos para mí que van años luz del resto en este tema. Y son China y Estados Unidos. Rusia ha hecho sus cosas y sus adaptaciones. El grueso de la OTAN, bueno, Reino Unido también va bastante adelantado, por cierto. El grueso de la OTAN, podríamos hablar de algunas excepciones, porque también tú estás muy influido por tu geografía. No es lo mismo ser Suiza, que Suiza tiene una doctrina militar muy curiosa, que Sí. ser Rusia, que si eres un país que es una isla como Japón o como Reino Unido, ¿no? Lógicamente priorizas cosas muy distintas. Pero bueno, en principio, los estadounidenses, cuando hablan de ese libro que comentabas de Guillermo Pulido, de la guerra multidominio, lo que Sí. están buscando es generar esa especie de red y que por primera vez ejército, marines, armada, fuerza aérea, fuerzas espaciales, todo eso se pueda coordinar en el campo de batalla de una manera mucho más rápida, ¿no? Porque si antes te explico el proceso porque yo mandaba una orden en la cadena de mando para darle una información de lo que ha visto una unidad, imagínate hacer eso mismo con respecto a otra rama del ejército. Es decir, tengo que mandar la orden muy arriba y tarda mucho para que luego el ejército de tierra se la mande al ejército del aire, ¿no? Y este a su vez se lo envíe a la ala encargada de atacar este objetivo. Entonces,
La guerra multidominio es cohesionarlo todo e integrarlo todo. Es una de las características que tiene. Otra de las características que tiene la guerra de multidominio es la ley del cuadrado de Lanchester. Entonces, la ley del cuadrado de Lanchester básicamente es que, por ejemplo, si yo enfrento 4 contra 4, ¿vale? ¿Cuál es la manera más eficiente de vencer, no? 4 contra 4, aparentemente estarías igualado. La ley del cuadrado de Lanchester lo que te diría es, si yo enfrento esos 4 contra uno de los otros y contra uno de los otros y contra uno de los otros sucesivamente, obviamente voy a conseguir un efecto muy superior a si enfrento 4 contra 4 simultáneamente, ¿no? Es decir, la cantidad. Si yo puedo concentrar 4 veces más sobre uno de ellos, 4 veces más sobre uno de ellos, 4 veces más sobre uno de ellos, voy a obtener ventaja. ¿Y esto por dónde pasa? Por la parte industrial, es decir, drones a mansalva. Si por cada dron, por cada misil, yo concentro 2 interceptores por cada... Pues esa es la idea, ¿no? Otra de las ideas de la guerra multidominio. China, no conozco su doctrina, sé que están de guerra terrestre ahora mismo, sé que están haciendo grandes innovaciones y sobre todo en las zonas de combate de alta montaña del Tíbet, donde tienen sus casus belli con India, pues sí están haciendo un amplio uso de drones para logística, han creado un nuevo tanque que es el tipo 15, que es el tanque montañero específicamente diseñado para ese tipo de terreno, con toda una serie de características muy peculiares. Todo eso es parte de la doctrina, ¿no? Es verdad que en general sería lo que te he comentado, es decir, grandes cantidades de drones, inteligencia artificial para gestionar los datos a toda velocidad, ¿no? Luego, pues podríamos hablar del calibre de los fusiles, cómo están cambiándolos masivamente para que puedan perforar los nuevos chalecos. ¿Qué pasa de la guerra antidrón? ¿Cómo me enfrento a esos drones? Pues, por ejemplo, se está recuperando todo lo que tenía que ver con defensa aérea, aunque ya no es contra un helicóptero o un caza que vuela abajo, ahora es contra grandes o pequeños enjambres. Bueno, hay grandes cantidades de adaptaciones y cada ejército, en función de sus presupuestos y contexto histórico, geográfico, pues va adoptando unos caminos. En el caso de España y el grueso de los países, y yo creo que es un error que se haga así, pues se tiende a hacer lo que se conoce en innovación militar como una emulación, que en esencia es una imitación con alguna adaptación de lo que hace sobre todo Estados Unidos, ¿no? Que es el principal inspirador de lo que hacemos. También Francia es en menor medida, pero son sobre todo nuestros referentes, ¿no? Por así decirlo. Tienen ventaja